para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Quisiera que me acompañe primero a orar, pero mantenga ahí su Biblia abierta en el Salmo 51. Oremos juntos para que el Señor tanto me dé su gracia a mí para exponer su palabra, como también nos dé su gracia para recibirla. Amado Padre, te damos a ti honra y gloria, Señor, por este gran privilegio. Tú eres digno de toda alabanza, Señor, de toda honra, de toda gloria. Amado Padre, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. El único medio, Señor, que has establecido para que nosotros podamos reconciliarnos contigo y volver, Señor, al propósito eterno, que es vivir para tu gloria, para tu alabanza. Te pido, Señor, que me conceda gracia para exponer precisión, claridad, sencillez. Que pueda ser entendible, que mis hermanos y hermanas, Señor, podamos ser edificados y que tu nombre sea glorificado, Señor. Danos gracia también para recibir tu palabra. Necesitamos humildad. Concédenos, Señor, esa petición que te hacemos. Muchas gracias por estos años, Señor, que nos has concedido aquí en Boston, Massachusetts. Muchas gracias por todas las familias que has añadido. Gracias por los hermanos que han viajado, Señor, para celebrar con nosotros. Muchas gracias, Padre. Bendice también al pueblo de Israel, concédele, Dios, una bendición especial, esa paz que necesitan. Te rogamos que les concedas que conozcan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados para que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, muchas gracias. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz, Salmo 51, versículo 1 al 17. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenten. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas.
Los salmos en hebreo significan Teilín, que quiere decir alabanza. Y en el griego la palabra salmo es samoi, que significa cantos con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. Los salmos, hermanas y hermanos, son alabanzas a nuestro Dios. Se convirtieron en el himnario de los israelitas. Los salmos nos enseñan acerca de la verdadera alabanza, de la verdadera adoración. Nos ayudan para que nosotros aprendamos a orar de una forma bíblica. Los salmos nos revelan el carácter de Dios, sus nombres, sus atributos, atributos incomunicables, que son aquellos atributos que Dios nos comparte con la creación, con sus criaturas. Atributos comunicables los vemos en todos los salmos. Los salmos fueron escritos, se creen, 1000 años antes de Cristo. Hay un sinnúmero de tipos de salmos. Tenemos salmos mesiánicos, el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 110. Tenemos salmos que son de lamentación, Salmo 7, Salmo 26, Salmo 60. Y tenemos salmos testimoniales que son Salmo 30, Salmo 34. Y tenemos salmos de peregrinación, Salmo 120 al 134. Y tenemos salmos imprecatorios, Salmos 58 y Salmo 109. Tenemos salmos también penitenciales. Y el Salmo 51 está en ese grupo de salmos penitenciales. Salmo 32 y el Salmo 51. Y tenemos salmos también sapienciales, de sabiduría, donde Dios revela su sabiduría eterna, Salmo 37, Salmo 73, y salmos históricos, salmos de la naturaleza, Salmo 8 y Salmo 19. Hay una ricura, hermanas y hermanos, en el libro de los Salmos, que nosotros tenemos como iglesia, que podemos disfrutar. Podemos meditar en los salmos, podemos deleitarnos todos los días. Y en los salmos encontramos a Cristo también. Cristo se revela en los salmos, su sacrificio, su santidad como Dios, como hombre, su muerte, su sepultura, su resurrección, su coronación, todo acerca de Cristo lo encontramos en los salmos. Así que los salmos es una bendición que Dios nos ha dado y aquí en la iglesia los estudiamos, los estamos estudiando los martes. Y para mí los salmos se han convertido en una gran bendición porque encuentro hombres comunes y corrientes adorando al mismo Dios que nosotros adoramos y a la misma vez luchando con todos los problemas que nosotros luchamos, con sus tentaciones, con sus debilidades, con sus caídas y sus restauraciones. Eso lo vemos en los salmos y eso nos ayuda a nosotros porque nos consuela saber que en otro tiempo otros hombres y mujeres pelearon la buena batalla de la fe como nos está tocando ahora en día a nosotros. Y cómo Dios fue fiel a esos hombres y cómo ellos se arrepintieron cuando fallaron, cómo pagaron las consecuencias, cómo Dios disciplinó sus pecados. Eso lo vemos en los salmos. Hay una ilustración que creo que nos puede ayudar para comprender de lo que yo quiero hablar en esta ocasión. Y es acerca de cómo el hombre cae en la trampa del pecado. Se cuenta, hermanas y hermanos, que los esquimales tienen un sistema ingenioso para cazar a lobos. Se dice que el esquimal, como al lobo le gusta la sangre, toma un puñal, un cuchillo y lo cubre de sangre, la hoja, bien afilada. Lo pone a frizar, después le da otra pasada más y cuando ya está listo, el yatagán, el cuchillo, va y lo coloca y lo entierra en la nieve. Y solo deja la hoja bien afilada en la superficie afuera. Entonces viene el lobo,
como cuando siente el olor a sangre, él llega y comienza a lamer la hoja del cuchillo. Y él no sabe que se está hiriendo la lengua y de repente él sigue comiendo sangre, aquella sangre calentita, pero es su misma sangre la que él se está devorando. Y así se desangra el lobo. Entonces después queda todo débil y muere. Y de esa forma es como el esquimal caza a su presa. Algo así, hermanas y hermanos, le pasó al rey David. David cayó en esa trampa, un hombre que la Biblia lo describe como el dulce cantor de Israel, como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes que David cayera, y nosotros sabemos que toda la humanidad ya había caído, nos habíamos separado en Adán. La Biblia nos dice que la primera familia que cayó en pecado fue Adán y Eva. Y hay algo interesante, que de la misma manera como David cayó al ver a aquella mujer que se bañaba, dice la Biblia, en aquel lugar, Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que vio aquel árbol. Así que el pecado, la tentación nos acecha a nosotros, se nos viene por la vista. Mire este ejemplo que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado, hermanas y hermanos, nos atrae con la vista. Así fue como pecó, de la misma manera como Eva y Adán pecaron en el huerto del Edén. David cayó también en pecado. Y todos nosotros no escapamos, nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz, pero el pecado sigue vivo. El pecado mora en nosotros. Y cuando hablamos del glorioso evangelio, y el pastor Luis Ernesto Lara lo explicaba anoche, que a veces podemos tender a pensar que el evangelio, la buena noticia, es solamente para las personas que no conocen a Jesús, aquellas personas que están esclavas al pecado, que están muertos en sus delitos y pecados. Pero el evangelio, hermanas y hermanos, es tanto para personas incrédulas como para creyentes. La buena noticia, para ellos es la esperanza, para ellos es la liberación de la condena, pero para nosotros es el deleite, estarnos recordando continuamente que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que recibió la ira de Dios y que apaciguó esa ira y que apartó ya de una vez y para siempre ese enojo de Dios, y ahora nosotros podemos predicarnos el evangelio y deleitarnos y motivarnos para darle gloria a Cristo Jesús. Así que el evangelio es para todos los pecadores, para todos los descendientes de Adán. La palabra pecado en el hebreo es la palabra ata, que significa no dar en el blanco, errar el blanco. Y la palabra en el Nuevo Testamento es amartilla en el griego, no dar el blanco. Y en sí la palabra significa tanto en el hebreo como en el griego transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es un delito, el pecado es un delito contra Dios, contra el sistema de Dios, contra la ley divina. Por eso es que el pecado, el hombre que no se arrepiente de sus pecados, tiene un problema serio con el Señor, porque es un rebelde que no obedece los estatutos y los decretos de Dios, no obedece su palabra. Y por eso es que está bajo la ira de Dios. Dice el Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días, está enojado porque el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está en pecado, vive en pecado, es esclavo del pecado. Y por esa razón es que Dios está enojado, porque Dios es santo y el pecado es una abominación a Dios por su santidad.
Y el enojo de Dios no es que haya algo imperfecto en nuestro Dios, sino que la ira, el enojo es a causa de su santidad, de su justicia. Donde quiera que hay pecado, la ira de Dios se enciende. Y su ira es santa, es justa, no hay pecado en la ira de Dios. En la ira del hombre sí hay pecado, no obra la justicia, dice Santiago, pero en la ira de Dios sí está la justicia de nuestro Dios. Miremos el pecado de David, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Porque el Salmo 51 nos habla donde David, después que ha recibido el evangelio, donde el profeta Natán le ha predicado y lo ha confrontado, vemos a un hombre arrepintiéndose. Y para llegar al arrepentimiento, hermanas y hermanos, debemos de conocer de qué debemos de arrepentirnos. Porque a los judíos, cuando escucharon el llamado de Jesús, el llamado de Juan el Bautista, arrepiéntanse, arrepentíos, crean el evangelio, se enojaron porque ellos pensaban que no eran tan pecadores. Porque el llamado que hace el evangelio es al arrepentimiento, no es a repetir una oración, sino a dejar la idolatría, a dejar lo que no le agrada a Dios y volverse en obediencia. Ese es el llamado del evangelio, un llamado al arrepentimiento. Y eso fue lo que sucedió con David. Pero miremos su problema como el problema que tenemos nosotros, el pecado. ¿Cómo que cayó ahí? ¿Cómo que llegó hasta allí? Segunda de Samuel 11, 1 al 5 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Así fue como pasó todo, hermanas y hermanos. Un pecado te lleva a otro pecado. Primero vino la codicia, el deseo. David se quedó. Muchos eruditos llegan a una conclusión, la mayoría de ellos, y es que David no fue una sola vez que vio a aquella mujer. Él la estuvo contemplando varios días. No fue que de repente salió y dijo: que vaya, qué sorpresa. No, él estuvo pensando en eso. Estuvo codiciando. Y luego, claro, después viene el adulterio, viene el engaño. Porque cuando le llega esta noticia a él está pensando cómo salirse de este problema, porque así va a ser público. Entonces él dice: bueno, esta mujer es una mujer casada, vamos a traer a Urías. Lo emborrachó, trató la manera de engañarlo, pero aquel hombre fiel, leal al ejército de David, se quedó ahí en casa, se quedó. No fue a su casa. Como no le funcionó el primer plan a David, entonces tuvo a bien ponerlo al frente y firmó una carta. Y creo que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero usted lo puede leer en el capítulo 11, 2 de Samuel. Murió Urías, fue asesinado, y fue David el que dio la orden. Dice 2 de Samuel 11, 15, y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Ve? David fue el que firmó y lo ejecutó aquel hombre. Problema, el pecado llegó así, de esa manera, y David comenzó a sentir tristeza,
porque el pecado trae tristeza a nosotros. El pecado te abate, el pecado te desespera, el pecado nos carga. Por eso Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Cuando nosotros no somos cristianos, le tenemos miedo a acercarnos a escuchar la palabra de nuestro Dios, porque sabemos que nos exponemos y nuestro pecado, por más oculto que esté, la palabra de Dios se encarga de sacarlo a la luz con el propósito de darnos la medicina, de decirnos que hay remedio, que Dios en la eternidad tuvo a bien establecer a un redentor y lo envió y ya llegó, murió por los pecadores que han de creer en él y de esa forma somos perdonados. Pero nosotros, al estar esclavizados al pecado, entonces le tenemos miedo y nos cuesta hasta que Dios nos vence y nos trae a su presencia. Entonces se hace a un lado esa sensación, ese miedo que sentimos. Inclusive dentro del cristianismo, muchas veces cuando desobedecemos a nuestro Dios, no queremos congregarnos porque sentimos esa culpa, ese peso. El pecado produce peso, te desespera. Y lastimosamente a veces por la ignorancia, por falta de conocimiento, nosotros nos quedamos o nos vamos para otro lado cuando deberíamos de correr a los pies del Señor a confesarnos delante de Él y de esa forma somos perdonados. Claro que vienen las consecuencias, porque Dios corrige nuestros pecados. Miremos el evangelio que David recibió, 2 Samuel 12, del versículo 1 al 17. Es extensa, aquí hay una parábola. Dios manda a Natán a predicarle a David y le narra esta parábola maravillosa de un hombre pobre y un hombre rico, que el rico tenía muchas ovejas, pero aquel hombre pobre tenía una sola corderita y al rico, cuando llegaron sus amigos, sacrificó, pero la corderita de aquel hombre pobre se la quitó. Y David se enojó de tal manera que dijo, ese hombre es digno de que muera. Y Natán le contesta, ¿sabes, David? Ese hombre eres tú. Segundo de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta es una buena noticia. David reconoce, dice, yo pequé, soy culpable, yo merezco la muerte. Pero luego Natán le dice, ¿sabes qué? Tu pecado es atroz y va a tener consecuencias. Vas a vivir en un calvario toda tu vida. La espada no se va a apartar de tu cara. Pero Dios es tan bondadoso, David, tan misericordioso, que también Él ya estableció la forma de cómo perdonarte. Cualquiera puede gritarnos allá afuera y decir, ese hombre no tiene perdón de Dios porque no solamente cometió adulterio, sino que es un asesino. Y le gritaron a David en algún momento los familiares de Saúl, sanguinario hombre, por eso tu hijo te está persiguiendo, porque eres malo. Y David guardó silencio. Esto es impresionante, esta es la buena noticia, de esto se trata el Evangelio. El Evangelio lo podemos ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un hombre condenado, un hombre culpable. Ahora, una buena noticia. No morirás, le dice Natán a David. Pero luego dice el versículo 14 de segunda de Samuel 12, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Consecuencias. Ve las consecuencias del pecado. El pecado es corregido a nosotros los cristianos, trae momentos cruciales. Hay cristianos que piensan que Dios no los puede tocar, que Dios dice, no, Dios no me puede a mí disciplinar. Pero en la Biblia encontramos una y otra vez que no solamente el Señor, hermanas y hermanos, permite un momento de aflicción en la vida de una persona, como una enfermedad, como la pérdida de un empleo, como una deportación,
sino que hasta la muerte de un pariente como disciplina para corregir nuestro pecado. Pero en medio de todo eso está la buena noticia, el glorioso evangelio, está la reconciliación, ¿entendemos eso? El glorioso evangelio es para todos. Salmo 32, versículo 1. Miremos el sentir de David, cómo él recibió esta buena noticia. Hablando en el Salmo 32, 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El evangelio es la buena noticia para los condenados. El evangelio es la mejor noticia, hermanas y hermanos, para los pecadores en agonía. Dice el Salmo 32, 3 y 4, mientras callé. Da tristeza, pero en el cristianismo, en las iglesias, nosotros pues servimos como pastores y los hermanos que están aquí, que están pues sirviendo en Nueva York, me van a entender, y nosotros aquí con los hermanos, con Pastor Luis y los diáconos y todos los que colaboramos. Da tristeza cuando una persona se aparta, porque nosotros sabemos que el pecado trae como luto, tristeza. Y David nos cuenta eso, nos dice en el Salmo 32, 3, mientras callé. Hermana y hermano, si usted calla, si usted no confiesa sus pecados, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados todos los días. No es cuestión solamente cuando peque, no, todos los días. Es que nosotros pecamos dormidos. Por eso es que a veces viene un desánimo a nosotros y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué no siento deseo de leer la Biblia? ¿Por qué no siento el deseo de orar? ¿Por qué no puedo ayunar? ¿Por qué no puedo congregarme? Porque mire lo que dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es importante confesar nuestros pecados a nuestro Dios, porque para ahí vamos a ver cómo Él confiesa sus pecados en el Salmo 51. Pero Él está diciendo las consecuencias en ese tiempo que Él no había tenido la oportunidad de confesarle al Señor, de liberarse. Cuando no había venido la confrontación, necesitamos que alguien nos confronte con la palabra como lo hizo Natán. Necesitamos, de eso se trata el evangelio verdadero no te encubre, el evangelio verdadero te revela tu condición y te revela la santidad de Dios, el carácter de Dios, y a la misma vez te da la salida, no te deja condenado, te dice a dónde debes de acudir. Y David recibió ese evangelio glorioso. Porque Natán no solamente llegó para señalarle el pecado, para condenar el pecado, sino también para decirle: hay una salida, David, de esta agonía, de esta angustia, y es Dios. Él ha prometido ya en Génesis 3:15, el Mesías, solamente debes de arrepentirte. Y David lo vemos, no como el otro rey que se llenó de orgullo y no se arrepintió, el rey Saúl. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Versículo 4. Porque de día, Salmo 32, versículo 4, estamos viendo la angustia cuando no confesamos nuestros pecados. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa del pecado nos tortura, hermanas y hermanos, amigas y amigos. El pecado nos aparta del Señor. El pecado nos contamina totalmente. Contamina la mente, la voluntad, emociones, conciencia, corazón. Todo nuestro cuerpo es contaminado por el pecado. Miremos entonces cómo David recibió este evangelio y se arrepintió. Esta es la respuesta. El evangelio, hermanas y hermanos, son gratas noticias. El besorá en el hebreo, que habla de buena noticia, se usaba cuando un rey tenía una victoria y mandaba a un pregonero en un caballo, en un asno, diciendo: hemos ganado, hemos ganado. Esa era la buena noticia. Pero también iba por ahí diciendo: tenemos nuevas leyes. O cuando nacía un niño, besorá. En el Nuevo Testamento, cuando se usa, es para hablar acerca de la buena noticia. Tenemos 4 evangelios que nos revelan el evangelio
Evangelio glorioso, la historia de Cristo y todas las cartas, desde Génesis al Apocalipsis, Dios nos está hablando acerca de esta buena noticia para la humanidad, que Él es el eterno Dios, el creador de todo género que existe, tanto el género humano como los animales. David nos da un ejemplo de cómo podemos responder a la buena noticia, y es que debemos de responder en obediencia. El Evangelio, cuando alguien nos predica el Evangelio y nos dice la condición en la que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos en rebeldía y que lo único que hacemos es pecar y pecar y pecar y pecar en nuestra naturaleza, luego nos dice el predicador y la Biblia, arrepiéntate. Dos respuestas. Una es, te enojas porque amas tu pecado y dices, no, yo no necesito arrepentirme, yo soy una buena persona, que lo que necesitan arrepentirse son los adictos, los que están en las calles, pero yo tengo un buen estatus social, yo soy un profesional, yo tengo títulos universitarios, soy un hombre de negocio, yo soy buena persona, yo doy donaciones, yo dono dinero a esos hospitales sin fines de lucro como San Just y ayudo al necesitado. Pues estás condenado, porque no hay obra que valga. La única obra que vale para que nosotros podamos ser liberados de la condena eterna, porque el pecado también en sí lleva una condena, un juicio, una separación para con Dios, el enojo, la condena, el castigo, porque Dios es santo, es justo, y Dios no tendrá por inocente al culpable. Él dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de nuestro Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Miremos este ejemplo de este hermano de nosotros, David. Este salmo no solamente es recomendable para las personas que no han creído en Cristo todavía, sino para todos nosotros. Es una alabanza que podemos cantar todos los días. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Los pastores, lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos es darle gracias a nuestro Dios y a la misma vez decirle, perdóname. Y si un día dejamos de hacer eso, el pecado nos va a tumbar, porque nos carga. Necesitamos confesarlo y apartarnos, abandonar ese pecado, luchar, porque usted ve, David, este es un arrepentimiento genuino, porque David no volvió a cometer adulterio. No lo vea usted mandando a matar a otra persona. Si cometió otra clase de pecado, como el censo que hizo después, cuando él estaba ya anciano, pero aquí vemos que se arrepintió, dice el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, así comienza esto. Oh Dios, conforme a tu misericordia. Ya me imagino la angustia. Cuando nosotros sentimos el dolor del pecado y el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento, usted puede sentir el desahogo. Ten misericordia de mí. En primer lugar, un reconocimiento de la miseria. David acepta la gravedad de su culpa y pide la misericordia de Dios. Él está pidiendo un favor, apela al carácter de Dios, a uno de sus atributos de nuestro Dios, que es misericordioso. Y él dice, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. De una forma imperativa, él le dice al Señor, por favor, haz esto a favor de mí. Borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ve, hermanas y hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo que te lleva ahí a ser humilde. Nosotros en otro tiempo éramos orgullosos y un día todos hemos tenido esa experiencia en los que nos hemos convertido, que terminamos de rodillas llorando por nuestro pecado. Muchas veces encontramos personas
que dicen que son cristianas, pero nunca han tenido un verdadero arrepentimiento, no han sentido el dolor del pecado agudo. Tienen un remordimiento, se sienten mal por algo que han hecho y luego se congregan o van, se confiesan, pero siguen otro día volviendo a cometer el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Aquí vemos un arrepentimiento, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es la oración que les recomendamos a las personas cuando salimos a evangelizar y les decimos: canta o ora el Salmo 51. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David le dice al Señor que el pecado va más allá de un hecho concreto. El pecado, dice, va delante de mí. Hermanas y hermanos, el pecado es sagaz, el pecado tiene una habilidad de tal manera que Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso y perverso. Yo, dice Dios, yo lo escudriño. Él es el único que tiene la potestad de poder escudriñar por más que se esconda el pecado y sacarlo a la luz. Solo su palabra penetra hasta ahí. Nosotros muchas veces no discernimos el pecado que hemos cometido. Pero gloria a Dios que Él lo revela a través de su palabra. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Antes de cometer un pecado contra el prójimo es contra Dios el problema, hermanas y hermanos. Mire lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es maravilloso. El salmista nos enseña, cuando nosotros tenemos un conocimiento acerca de la majestad de Dios, cómo entendemos la gravedad del pecado, que es contra el santo Dios. Igual que Isaías cuando tuvo aquella visión de la majestad de Dios en Isaías 6, él dijo: he aquí que yo soy hombre muerto, porque siendo de labio inmundo he visto la santidad de Dios, la pureza de Dios. Entonces, la presencia de Dios, el carácter de Dios, la pureza de nuestro Dios, trae en nosotros un dolor, un temor. Y nosotros nos declaramos culpables. Y cuando nosotros nos declaramos culpables, entonces se derrama la gracia y la misericordia de Dios. La gracia especial, no solamente la gracia común que reciben los incrédulos, que tienen éxito en los negocios, tienen éxito en sus carreras universitarias, tienen éxito en el deporte, en la música. Tienen los alimentos, pero no tienen la gracia especial donde viene el perdón de sus pecados, que tiene que ver con Cristo Jesús. Nosotros, como dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Esta confesión, versículo 5, la confesión de nuestros pecados. Mire, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi maldad. Mi madre, dice el salmista. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no es que fue de un hecho como de adulterio, de una relación ilícita, sino, él no está hablando de eso, él está hablando de adentro, desde el vientre. En el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos desde allí. Desde la concepción, dice el salmista, yo estoy dañado, soy pecador por naturaleza. Y esto es, hermanas y hermanos, motivador para nosotros, porque todos nosotros hemos llegado hasta ahí, hasta ese punto de decir: yo soy pecador hasta la médula. Y cuando lo reconocemos es cuando viene la medicina. Claro que esta es una obra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos lleva hasta ahí. El hombre orgulloso no quiere, en su orgullo no quiere humillarse, no quiere reconocer que es un pecador hasta la médula. Versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él dice: tú eres veraz,
Tú eres omnisciente, a ti no hay nada que te se escape. Todo lo sabes, yo lo hice en oculto. Yo pequé y traté la manera de usar mis habilidades, pero no me valió de nada. Estaba desnudo delante de ti. Pero fue paciente el Señor. Esperó probablemente, muchos dicen que 1 año había pasado David después que había cometido ese pecado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. ¿Quién es el único que nos puede limpiar? Solo Dios. Es aquí donde está la diferencia entre el cristianismo y las creencias falsas, porque el cristianismo está basado en Cristo. Vamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados, nos confesamos a Cristo, porque ningún hombre puede perdonar pecados, incluso ni nosotros mismos podemos perdonarnos nuestros propios pecados. Los psicólogos muchas veces nos dicen, tú debes de perdonarte esos pecados, eso que cometiste, pero la Biblia dice que solo Dios es el único que perdona pecados. Y por más que una persona diga, yo me perdono, la culpa va a seguir allí. Debemos de venir al Señor como David y decir, Señor, perdóname, límpiame, lávame con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Hazme oír gozo, dice el versículo 8, y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David nos está enseñando el sentir, el dolor y la confesión y la majestad de Dios. Conocimiento de quién es Dios y la bajeza, la miseria de Él, pero a la misma vez su alabanza, aferrándose a la bondad, a la misericordia del Señor, que mientras que el hombre lo había condenado y que le gritaban, tú no tienes perdón de Dios, él podía decir, pero yo sé que Él es bondadoso. Usted y yo podemos caer de una forma o de otra. El punto está ahí, ¿cómo nos vamos a levantar? La vergüenza llegará, porque imagínense cuando cae un pastor, nos sentimos, claro, la vergüenza nos pasa factura, porque en la calle, donde quiera nos encontramos con hermanos que les predicamos el evangelio, los fortalecimos y luego, pues el pecado nos tumbó. Y por eso es que queremos huir, queremos apartarnos. Pero David nos enseña que si en un momento nosotros caemos ahí, la culpa nos quiere que nos aislemos, tenemos que correr al Señor y entrar en ese proceso de restauración. Un proceso donde seremos restaurados tarde o temprano, pues el Señor va a quitar todito eso. Este hombre marcó mi vida desde el momento que yo conocí la historia de David, porque este hombre nos representa a todos nosotros, a todos los pecadores, a todos los cristianos. Pero Él por medio del Espíritu Santo también nos guía a dónde debemos nosotros acudir en el momento de angustia y cómo podemos ser liberados. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No sé usted, hermanas y hermanos, pero en lo largo de los años que llevo sirviendo al Señor, algunas veces cuando he cometido algún pecado, he sentido eso, esa tristeza aguda, ese dolor. Porque no solamente el adulterio, la fornicación es pecado, sino también la envidia, el rencor, el chisme. A veces hay pecados que nosotros no los discernimos, pero trae la misma consecuencia, trae la misma sensación, el mismo peso. Hazme oír gozo y alegría, y se crearán los huesos que has abatido. Luego dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, esta debe ser nuestra petición todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Nosotros sabemos que el Espíritu Santo fue dado, hemos sido sellados. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los profetas, y el Espíritu Santo se iba. Venía en aquellos momentos cuando eran usados por el Señor, pero se iba. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó de aquel hombre que se llevó un puertón con su gran fuerza, Sansón. David sintió que el Espíritu Santo se apartó de él. Ahora Pablo nos dice que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, sentimos esa necesidad urgente de perdón. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo te señala que algo no anda bien y te lleva al pie de la cruz. Constantemente te llevará al pie de la cruz cuando el Espíritu Santo está en ti. Pero cuando el Espíritu Santo no está en ti, entonces el pecado te va a expulsar, te va a sacar y te vas a resentir con Dios y vas a ir hablando mal de Él, mal de los hermanos. ¿Por qué? Porque estabas viviendo un cristianismo con tus fuerzas, en las emociones y no en el Espíritu. Entonces, versículo 12, se vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice el salmista en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto es maravilloso cuando salimos a predicar el Evangelio y usted sabe que en otro tiempo sintió el peso del pecado, la culpa y el enojo de Dios, y usted puede predicarle al condenado y decir, yo estaba así bajo la ira de Dios, pero he sido liberado por medio de Cristo Jesús, y ahora te puedo decir que hay esperanza, que hay salvación. Si tú te arrepientes de corazón, si tú crees esta buena noticia, serás libre de hoy en adelante. Y es que dicen por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Necesitamos nosotros esa conversión para poder cantar, para poder tener esa pasión, para poder disfrutar ese deleite. Necesitamos la conversión, necesitamos nacer de nuevo. Y si a usted le está costando deleitarse, adorar a Cristo, servir a Cristo, examine hoy su vida, examine su corazón y arrepiéntase, arrepiéntase. Y usted verá la tranquilidad como va a venir. Es decir, wow, me estaba perdiendo un banquete. Dice el versículo 14, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que hagamos un montón de obras, quiere que nos vistamos con una vestimenta así, que llamemos la atención. No, es lo que quiere es la parte interna de nuestro corazón. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Glorioso evangelio. Estamos celebrando 16 años y nos estamos recordando que así empezamos, compartiendo este glorioso evangelio en el 2009 en abril. Y cuando comenzábamos a estudiar la carta a los romanos, algunos hermanos pensaron que esto era como algo nuevo. Hubo un hermano que me dijo, pastor, yo nunca había escuchado eso, de qué tan depravado soy y que estaba bajo la ira de Dios. A mí me habían hablado que el Señor me iba a prosperar y que iba a tener casa y que iba a tener automóvil, que me iba a casar, buena ropa, buena vida. Y ahora usted viene a decir que soy un pecador miserable y que estoy bajo la ira de Dios y que necesito arrepentirme. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. El pecado nos ciega, hermanas y hermanos. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecado, además que nos ciega, el pecado nos hace sordos, no nos permite oír la voz, la palabra de Dios. Jeremías 5:21 dice, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. El pecado afecta el entendimiento de nosotros y del incrédulo.
Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No solamente el pecado nos afecta el entendimiento, sino que nos afecta también el corazón. Se endurece, como que le salen callos al corazón y no pasa nada, no sentimos, se vuelve frío, duro. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el glorioso evangelio, esta es la buena noticia. Si tu corazón se ha endurecido y no sientes pasión, te cuesta congregarte, le tienes miedo a todo lo que está pasando en el mundo, es porque tu corazón está inclinado a otro lado, no está sometido a la majestad de nuestro Dios. El pecado endurece el corazón, el pecado esclaviza al hombre y lo tortura como un verdugo, como un tirano, dice Juan 8:34, hablando de Jesús. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado no solamente te tortura si lo practicas, porque Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. El cristiano sabe, la Biblia dice que nosotros fallamos, pero no amamos el pecado. Aborrecemos el pecado porque el pecado, todos los pecados pasados, presentes y futuros de nosotros llevaron a Cristo a sufrir. Y entonces nosotros, al ver a Cristo que sufrió ahí el dolor de nuestros pecados, eso nos motiva a pelear contra el pecado y decir, Señor, ya sufriste, yo voy a pelear contra esto que no te agrada y lucharé para vivir para tu gloria, me apartaré, pelearé. Tú me has dado el Espíritu Santo, me has dado tu palabra, me has dado hermanos a mi entorno para que me ayuden, para que juntos podamos salir adelante. Esa es la posición de un verdadero cristiano. No es perfecto, pero ha sido declarado justo, está en el proceso de la santificación y un día no vamos a tener pecado. Un día vamos a dejar de luchar con esa debilidad porque vamos a tener un cuerpo glorificado. En séptimo lugar, el pecado habita en nuestra naturaleza. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo en este texto, Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este hombre nos enseña de cómo peleamos, de cómo luchamos contra el pecado. Por eso decía al principio que este evangelio no es solamente para los no cristianos, sino que es para los cristianos. Esta buena noticia. Él dice, yo sé que mi naturaleza está caída, pero dentro de mí hay un ser maravilloso que es el Espíritu Santo, que Él me lleva a adorar y a deleitarme en mi Dios. Pero luego dice, pero miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. Pero no es que está Él justificando el pecado, Él está lamentándose. Pero Él dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, que ya el pecado no nos puede condenar. Glorioso evangelio. Las buenas noticias del Señor para todos nosotros. El pecado mata. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Conclusión. ¿Cómo responder, hermanas y hermanos, a este glorioso evangelio? Número 1, el Señor espera que respondamos en humildad, en obediencia. Reconocer y decir, Señor, te necesito todos los días. Te necesito todos los días. Eso es, y el pastor Luis lo decía, predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Es decir, pecador,
necesitas a Cristo. Y hay una alabanza que cantamos nosotros, y sé que los hermanos la cantan también en Nueva York. No soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, dice una parte. Y aquel día diré, nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado de Él. Es Cristo en nosotros que hace la diferencia. Cristo usando hombres y mujeres débiles para la gloria de Dios. Estamos deleitándonos con este glorioso evangelio porque este evangelio es eterno, hermanas y hermanos. La buena noticia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor por este glorioso evangelio. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.